Indudablemente venir a México y no llegar a la Catedral de Cuernavaca, no llegar a México así de sencillo. Véngase a Morelos, véngase a Cuernavaca, disfrute su estancia en nuestra Catedral de Cuernavaca. Son edificios muy propios para la religión, para la fe, para que usted y yo nos entendamos. Tenemos 3 documentos fílmicos que usted debe observarlos cuidadosamente. Con permiso. La Catedral de Cuernavaca, enclavada en el centro de la ciudad, está a tan solo 73 kilómetros de la capital mexicana. Les saludo a todos con muchísimo cariño, con mucho gusto también y con emoción, debo decirlo. ¿Dónde nos encontramos? En el corazón de la iglesia que peregrina en la diócesis de Cuernavaca, es decir, en su catedral, en la iglesia madre. Como obispo, soy el 12º obispo de esta diócesis. Han pasado 11 obispos antes de su servidor, con personajes muy ilustres, personajes que han hecho historia y que han dejado una huella. Quisiera compartirles esta catedral. Es la 5ª construida en el continente americano. Tiene una historia particular, puesto que sus raíces se hunden en el conquistador Hernán Cortés. Él mandó hacer su casa, que ahora le llaman el Palacio de Cortés, su hacienda, donde comenzó la industria azucarera, y esta catedral. Llegaron los franciscanos, y estamos hablando de 1525. Y este templo se terminó en 1565. Y a partir de 1891, el 23 de junio, fue erigida diócesis por el Papa León XIII. Por lo tanto, tenemos 130 años con 12 obispos. Se trata de un espacio majestuoso que ha requerido para su estudio y conservación la colaboración de grandes académicos. Es un conjunto muy importante del siglo XVI, junto con otros 14 y este año 15 conventos que la UNESCO en 1994 declaró como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Este es uno de los más tempranos de los conventos que tenemos en México. Es una fundación franciscana hacia 1525. Este complejo catedralicio nos da exactamente la identidad que tenemos de una época, después de la gran época prehispánica de Cuauhnáhuac, al cambio en la conquista, que nos permite ver el cambio del ejercicio ritual de espacios abiertos a los espacios cerrados y los espacios semicerrados. Se edificó primero el atrio, unas capillas posas en cada una de las esquinas, una cruz atrial central y una capilla abierta. La comunidad indígena que llegaba a este lugar recibía la celebración de la misa en un espacio exterior como una plaza mesoamericana. Es una de las capillas más tempranas que tenemos en el arte novohispano. La escala y proporción es de las primeras edificaciones que se hacen con talla en piedra. Podemos ver los fustes de los contrafuertes, las columnas, y originalmente pienso que tuvo una cubierta más ligera, a 2 aguas, probablemente con palma o con teja. Lo acusan algunos detalles arquitectónicos, y posteriormente se hizo una de las primeras bóvedas que se construyeron en la arquitectura novohispana. Estamos en el interior de esta capilla abierta, frente al altar principal, y aquí podemos observar cómo de esa puerta, en un entrepiso, se tenía el coro alto y espacios para personalidades que estaban cercanas a la capilla y al altar. Desde aquí se oficiaba y hay una visual extraordinaria. Los contrafuertes se abren para poder tener una perspectiva muy amplia de todo el atrio desde la parte alta del altar principal, el cual se oficiaba de espalda a la gente. Y tiene sentido porque si uno habla hacia el fondo, el eco que hace
amplifica la voz y la celebración se escucha como una concha acústica. Esta capilla tiene una pieza que conmemora el centenario de la erección de la Catedral de Cuernavaca en 1891. Un siglo después, en 1991, John Spencer, un escultor británico, regala esta cruz, una cruz que hace referencia al árbol de la vida y que tiene componentes cristianos y mesoamericanos. Es decir, es una pieza de sincretismo artístico muy en la línea de lo que hacen los franciscanos en el siglo XVI y de lo que le interesa a John Spencer en el siglo XX. Posee en la parte superior un friso con unas cruces, son las cruces de Jerusalén o de Tierra Santa. Este elemento hace referencia a un hecho muy importante para los franciscanos. Ellos fueron nombrados los custodios de los santos lugares en el siglo XIV. Y de alguna manera la ubicación de este símbolo en la capilla abierta de Cuernavaca estaría indicando que este también es un lugar sagrado como la Tierra Santa. Interesante es que el núcleo donde estamos parados en este momento formó parte del relleno compactado de la plataforma de cimentación de uno de los basamentos prehispánicos que hubo en el lugar y que fue aprovechado como la propia cimentación de la catedral junto con el material pétreo que tuvo en la parte superior para la edificación de los muros y contrafuertes. La cruz atrial es un elemento clave en los atrios, es decir, en los espacios que preceden a los elementos construidos de los conventos. Marca una especie de eje del mundo y, como podemos ver a mi espalda, se trata de una cruz, en este caso es una cruz desnuda, que está levantada sobre un calvario. La referencia al calvario se realiza mediante esta plataforma escalonada y quizás el elemento más interesante, más sugestivo, sea la caja de piedra que está labrada a los pies de la cruz. Se trata de una caja horadada a la que le falta la tapa, como para que pudiera ir escurriendo, cayendo a esa caja la sangre a través de la cruz de Cristo. Lo interesante es que esa caja tiene labrada una cabeza, una calavera y unas tibias. La referencia al mundo mesoamericano sería un tepetlacali. Un tepetlacali es como una caja de estera en la que se guardan los objetos más valiosos de una casa. Los contrafuertes, en su etapa original, se duda mucho que hayan existido, pero dentro de la arquitectura religiosa y concretamente de la arquitectura litúrgica, cuando se hacen los muros a una sola nave, los contrafuertes sirven para sostener esos muros tan gruesos que normalmente se llegan a poner. Fue construida todavía un poco con la idea de la fortaleza, porque en el siglo XVI había el temor de que hubiera alguna revuelta de parte de las personas originales de este lugar, y tiene esa característica, la sencillez franciscana, que con el tiempo el arte, la evolución del arte, fue teniendo algunos otros añadidos que don Sergio Méndez Salceo en la reforma litúrgica junto con Fray Gabriel las quitaron y lo devolvieron a su esplendor original. Esta catedral es única, tiene un fresco, el más grande del continente, donde se narra la historia de San Felipe de Jesús, que pasó por aquí y que fue descubierta casi por casualidad cuando se hizo la reforma litúrgica. En 1957 es que va a comenzar el tema del reacondicionamiento de la catedral, que llevará 2 años. Esto porque durante algún tiempo la catedral tuvo algunas construcciones extras. Había altares laterales en las 2 paredes, neoclásicos, es decir, en el siglo XVIII se le agregaron, no existían en su construcción antigua y básica, y por esa razón en el reacondicionamiento
se trata de dejar la Catedral de Cuernavaca como se pensó que era en inicio. Cuando el clero diocesano se hace cargo de la Catedral de Cuernavaca, ya no están los franciscanos, y esto obviamente genera pues alguna, a veces, pues hasta cierto poder, y de decir, ya no están los franciscanos, ya no tiene por qué estar San Felipe de Jesús, y saben que encalaron las paredes de la catedral, que fue un albañil que quitando uno de los altares laterales, descubre que hay pinturas. Le avisa a los arquitectos y los arquitectos comienzan a hacerlo ya con mucho cuidado, a retirar poco a poco la cal, las cosas que se habían puesto encima, y se dan cuenta que hay unos murales muy antiguos que hablan de la vida de San Felipe de Jesús y de su martirio. El barco, el galeón San Felipe, donde iba San Felipe de Jesús y otros compañeros suyos, llega a las costas de Japón el 18 de octubre de 1596. Por ser náufrago, San Felipe tuvo la oportunidad de ser exonerado y enviado hacia México. Sin embargo, él quiso estar con sus compañeros. Son mutilados, les cortan una oreja y después son exhibidos en varias partes de Japón, en Kioto, y finalmente llegan a Nagasaki, en donde él junto con otros compañeros son crucificados. El entorno ambiental no corresponde de manera fiel al entorno, contexto japonés de la época. Por ejemplo, tipo de construcciones que aparecen en los murales tienen mucha similitud con las casas de la ciudad de Manila del siglo XVII. En Puebla hay un museo que se llama Museo Bello. Ahí tiene un halcón filipino del siglo XVII, donde tiene esa representación de ciudad de Manila y tiene muchas como similitudes. Asimismo, en el muro norte se representa ciudad de Nagasaki, pero con una fortaleza tipo occidental. Sin embargo, pues ese tipo de fortaleza en realidad no existió en ciudad de Nagasaki. El claustro del antiguo convento franciscano se dispone en dos niveles que corresponden a dos etapas constructivas. La planta inferior de la primera etapa conserva todavía restos de un importante conjunto de pintura mural. Los murales del claustro que aún podemos observar poseen diversas escenas, entre ellas el demonio, un felino que empuja el alma, la carne, la mujer que la trae hacia sí y el mundo, la esfera con la que van a tropezar. En la crujía norte se encuentran dos antiguos confesionarios abiertos en el muro que colinda con la iglesia, marcados con una cruz de penitencia, y el más importante de ellos. En él se muestran personajes destacados de las tres órdenes creadas por San Francisco. Es un claustro muy temprano, de fuste recto, sus columnas, basas y capiteles muy a la manera del siglo XVI, con entrepiso en el primer cuerpo y una primer bóveda muy antigua en el segundo. Las columnas en el segundo cuerpo son más cortas, menos esbeltas, pero es un claustro de gran monumentalidad. Tenemos nosotros aquí en la Catedral de Cuernavaca un gran bautisterio que nos habla de la forma que identifican todavía a los indígenas sabios de esta región, y eso es extraordinario, porque tenemos además la imagen en la parte superior del bautisterio, tenemos a una virgen que todavía son las características de una Tonantzin, y habla el Códice franciscano del siglo XVI de que esta imagen data de 1532. Hay una serie de animalitos que seguramente hacen referencia a Xipatli, es decir, el cocodrilo que a su vez simboliza la madre, la tierra. Generalmente a Xipatli
se le muestra con las fauces abiertas porque es la tierra que devora todo lo que alguna vez salió de ella. Pero en este caso, estos cocodrilos tienen la boca cerrada. ¿Por qué? Pues porque, como querrían exponer los franciscanos a sus nuevos convertidos, nunca la Virgen, nunca el cuerpo de la Virgen fue devorado por la tierra, no sufrió la corrupción del cadáver y subió directamente a los cielos. Comienzan a hacerse excavaciones, ¿sí?, en lo que son las catacumbas o los antiguos panteones romanos, y se comienzan a descubrir algunos restos óseos que, según las inscripciones de las tumbas, fueron de personajes de la época, digamos, de las primeras comunidades cristianas, lo que conocemos los primeros mártires cristianos, hombres convertidos o nuevos cristianos que fueron pues martirizados por el imperio. Y entonces aquí en la Catedral de Cuernavaca contamos con 2 cuerpos relicarios que en la tradición se conocen a estos 2 personajes como San Justino y San Vicente. Estamos en un costado lateral, la parte norte del templo de la Asunción, templo franciscano, y lo que vemos al fondo es la puerta de la Porciúncula que estos edificios del siglo XVI tenían en la parte norte de todos ellos, y servía para rememorar este hecho de la aparición de Cristo y las llagas de Cristo a San Francisco. Tenemos también en este costado hacia arriba lo que es la base de lo que parecería una torre, pero es el interior de las pesas que había para sostener un sistema de relojería antiguo que fue traído por Hernán Cortés y dado para la Nueva España, la fundación que se había hecho, por Carlos V. Es el reloj más antiguo del que tenemos noticia en el continente americano, y la maquinaria fue localizada en el propio edificio de la catedral por el obispo Plancarte y Navarrete. Actualmente está en la sala, una de las salas de virreinato del Palacio de Cortés, y lo que podemos ver aquí es la columna del siglo XVI en la parte de arriba, con un fuste recto de piedra y un martillete que golpeaba a la campana. Ahorita ya por la colocación de las calles, pues ya quedó casi como una puerta principal, pero no es la puerta principal. Esa piedra que está en medio con una M siempre va a ser el símbolo de María. Los franciscanos tienen esa cercanía y esa necesidad de tener a nuestra madre, a la Madre de Dios, en el corazón. Y lo que está más arriba, obviamente, dentro del ambiente franciscano, representa a que Cristo, la cruz, vence a la muerte. No tiene ningún otro sentido, es Cristo que vence a la muerte. Se inicia la torre en 1713, ahí tenemos la plaquita y se ha conservado abierta. Esto nos permite ver cómo esta torre no es simplemente un campanario, son una serie de 4 retablos que nos hablan de la cosmovisión indígena, y repito, 1713 se inicia, entonces estamos hablando de más de casi 150 años después de la conquista, cómo todavía tenemos elementos indígenas. La torre que tiene este conjunto sustituye antiguas espadañas. Estos conventos del siglo XVI y sobre todo los templos tenían un muro calado de 1, 2 o 3 cuerpos con un muro piñón al frente, y se ponían uno sobre otro las campanas apoyadas sobre la carga axial, que los muros de carga, estos grandes muros que tenía el edificio, y las campanas se ponían en ese conjunto. Desde la fundación del convento se han agregado más edificaciones al espacio catedralicio. Tal es el caso de la capilla de la Tercera Orden, con elementos únicos, ya que pocos lugares en México reúnen los símbolos de las 3 órdenes. La primera, la de los franciscanos en ejercicio. La segunda, la femenina. Y la tercera, los laicos. Pero hay templos que están mezclados con cada uno de ellos. Bueno, Cuernavaca tenemos ese privilegio en esta
pequeña capilla, pero una gran riqueza cultural. En el tablero interior, o sea, en este gran retablo, la orden franciscana de la primera orden. En la fachada sur, que es la entrada, tenemos las advocaciones de la segunda orden de las monjas, y en la parte oriental, que es la fachada principal, tenemos la tercera orden. De manera que tenemos una versión iconográfica, pero muy importante, y hablamos de que este templo se construye más o menos sobre el año 1732-36. Paralelamente a esto, otros siglos tenemos la capilla que le llaman de los Dolores, tenemos la última del siglo XX, que es la capilla del Carmen, que son estilos totalmente diferentes, pero que hay la forma de ver, tanto en estilos como en épocas, como repito, un espacio que realmente manifiesta el uso que ha tenido en muchas épocas. Se hace una expresión del arte moderno, del arte sacro del siglo XX, y el baldaquino, el Cristo, el camino procesional, etcétera, los vitrales que no tuvo nunca esta iglesia, pero que se le incorporan bajo ese criterio de siglo XX y de adecuación artística, en la que participan arquitectos y diseñadores como Matías Geritz. El temblor del 2017 dañó prácticamente todos los templos antiguos del estado de Morelos. Los daños en bóvedas, en las torres, en los campanarios, fue muy grave en casi todos ellos. Se hicieron los reportes, los apuntalamientos, se improvisaron espacios en el atrio para que la gente pudiera continuar con la celebración de la misa. Se recuperaron muchas piezas y en resguardo para posteriormente reintegrarlas. La Catedral de Cuernavaca, de la que los morelenses nos sentimos orgullosos, es un monumento invaluable que debe ser conservado y valorado por la humanidad. Yo quisiera finalizar simplemente compartiendo con ustedes que nunca hemos de olvidar nuestras raíces. Quien olvida sus raíces pierde su identidad. Nosotros como mexicanos tenemos esta identidad cultural tan bella y tan importante y una historia que defender y que nunca hemos de olvidar. Y estos detalles, estas visitas, esta conciencia nos mantiene conectados con esa raíz en un mundo global, en donde la globalización nos hace daño, nos despersonaliza. De alguna manera tenemos que rescatar esto tan bello y tan importante que tenemos en diferentes partes del país, y Morelos y Cuernavaca les ofrece esto precisamente con todo el corazón, como parte de ese enriquecimiento cultural, histórico y espiritual también, obviamente, para conectarnos con lo que somos, con las raíces de donde venimos, y que eso nos ayuda a mantenernos orgullosos de lo que somos y de dónde venimos. Así que siempre bienvenidos.